Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar con detalle una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictada el día 10 de octubre del año 2022, en el recurso número 2085 de 2021. Este caso nos permite comprender mejor cómo funcionan los plazos de prescripción en las revisiones de actos administrativos y, sobre todo, cómo la justicia protege la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a errores cometidos por la propia administración. La historia comienza más de una década antes, cuando don Saturnino, nacido en el año 1958, presentó ante el Servicio Público de Empleo Estatal una solicitud para acceder al subsidio por desempleo destinado a personas mayores de 52 años. Era el 8 de febrero del año 2011. En ese momento, acompañó su solicitud con una certificación emitida por la Seguridad Social en la que constaba que cumplía con el tiempo de cotización necesario para acceder a la prestación. Con base en esa documentación, el Servicio Público de Empleo Estatal dictó resolución el 16 de febrero de ese mismo año, concediéndole el subsidio por desempleo. La cuantía reconocida ascendía a 14 euros con 20 céntimos diarios. Desde entonces, Saturnino comenzó a percibir regularmente la ayuda. Sin embargo, casi 9 años más tarde, el Instituto Nacional de la Seguridad Social detectó un posible error en la certificación que había servido de base para conceder la prestación. En diciembre de 2019 comunicó al Servicio Público de Empleo Estatal que, en realidad, Saturnino no alcanzaba el periodo mínimo de cotización exigido, que era de 5.475 días. Según el nuevo cálculo, solo acumulaba 5.262 días, es decir, 213 días menos de lo necesario. Esa diferencia fue suficiente para que el Servicio Público de Empleo Estatal considerara que el subsidio se había concedido indebidamente. El 5 de febrero de 2020 se le notificó a don Saturnino la apertura de un procedimiento de revisión, dándole un plazo para presentar alegaciones. Él se opuso, argumentando que el error provenía de la propia administración y que él había actuado de buena fe. A pesar de ello, el 14 de febrero de 2020, el Servicio Público de Empleo Estatal dictó una nueva resolución en la que revocaba la decisión inicial de 2011 y declaraba indebido el cobro del subsidio. Además, reclamaba la devolución de 20.509 euros con 37 céntimos, correspondientes a las prestaciones percibidas desde el 6 de febrero de 2016 hasta el 30 de enero de 2020. Don Saturnino no se quedó de brazos cruzados. Presentó una reclamación previa ante la propia administración, que finalmente fue desestimada mediante resolución de 6 de julio de 2020. Agotada la vía administrativa, acudió a los tribunales, iniciándose un proceso judicial ante el Juzgado de lo Social número 2 de León. El 4 de diciembre de 2020 se dictó sentencia. El juzgado estimó parcialmente la demanda presentada por el Servicio Público de Empleo Estatal. En su decisión, el juzgado declaró prescrita la acción de nulidad respecto a la resolución de 2011, es decir, entendió que el derecho de la Administración para declarar nulo ese acto había caducado. No obstante, condenó a Saturnino a devolver las prestaciones percibidas en los últimos 4 años, que ascendían a 21.567 euros con 6 céntimos. Ambas partes apelaron. Por un lado, don Saturnino solicitó que se revocara por completo la sentencia, argumentando que no debía devolver ninguna cantidad. Por otro lado, el Servicio Público de Empleo Estatal recurrió alegando que la nulidad de pleno derecho de sus actos administrativos no está sujeta a plazo alguno y que, por tanto, podía revisar la resolución de 2011 en cualquier momento. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León analizó primero el recurso de Saturnino. Este solicitaba una corrección en los hechos probados, pues en el expediente constaba que su reclamación previa había sido estimada en un primer momento. El tribunal aceptó esta modificación, reconociendo que la documentación presentada por el demandante era correcta en ese punto. Posteriormente, el tribunal examinó los argumentos jurídicos de ambas partes. El núcleo del debate se centraba en determinar si la resolución que reconoció el subsidio en el año 2011 era nula de pleno derecho o simplemente anulable. Esta distinción es fundamental. Los actos nulos de pleno derecho pueden declararse inválidos en cualquier momento, mientras que los actos anulables están sujetos a un plazo de prescripción, generalmente de 4 años. El Servicio Público de Empleo Estatal defendía que se trataba de un acto nulo y, por tanto, imprescriptible. El tribunal,
Sin embargo, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, concluyó que estábamos ante un acto anulable, ya que se trataba de una resolución favorable al ciudadano emitida por error administrativo y no por fraude o falsedad. En consecuencia, debe aplicarse el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que fija un plazo de prescripción de 4 años para este tipo de revisiones. El tribunal citó expresamente varias sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas las dictadas el 19 de enero de 2021 y el 29 de septiembre de ese mismo año, en las que se estableció que las entidades gestoras de la seguridad social o del desempleo pueden revisar sus propios actos, pero si lo hacen mediante el procedimiento judicial previsto en el artículo 146, deben respetar el límite temporal de 4 años. Ese plazo, señaló el tribunal, empieza a contar desde el momento en que se dicta la resolución original, y no desde cuando la administración detecta el error. Aplicando este razonamiento al caso concreto, la resolución inicial databa del 16 de febrero de 2011 y la acción de revisión se inició en el año 2020. Por tanto, habían transcurrido más de 9 años, superando ampliamente el límite de 4 años previsto por la ley. En consecuencia, la acción de revisión estaba prescrita. El tribunal también analizó las consecuencias prácticas de esa prescripción. Si la acción de revisión está prescrita, la resolución de 2011 debe considerarse válida y eficaz. Por tanto, no solo no puede anularse el reconocimiento del subsidio, sino que tampoco puede exigirse la devolución de las cantidades percibidas, puesto que el acto que dio origen a los pagos sigue siendo plenamente válido. Además, el tribunal recordó que el propio Servicio Público de Empleo Estatal había admitido en su recurso que, si no se declaraba la nulidad de pleno derecho, no procedía la devolución de las prestaciones. El tribunal hizo hincapié también en el principio de seguridad jurídica y en la buena fe del ciudadano. Saturnino había actuado basándose en una certificación oficial emitida por la Administración y durante casi una década había recibido legítimamente una prestación de carácter asistencial destinada a garantizar su subsistencia. El error no fue suyo, sino de la propia Administración, por lo que resultaba desproporcionado obligarle a devolver más de 20.000 euros casi 10 años después. Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia decidió desestimar el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal y estimar el recurso de don Saturnino, revocando la condena de reintegro. En su fallo, dejó sin efecto la obligación de devolver las prestaciones percibidas y confirmó que la resolución de 16 de febrero de 2011 seguía siendo plenamente válida. En definitiva, esta sentencia consolida la doctrina de que las administraciones públicas no pueden revisar indefinidamente sus propias decisiones cuando éstas fueron favorables a los ciudadanos y no existió mala fe por parte de ellos. El plazo de 4 años previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social actúa como garantía frente a la inseguridad jurídica y protege a los beneficiarios de prestaciones sociales ante los errores cometidos por las entidades gestoras. Esta resolución también nos recuerda que el principio de confianza legítima, que protege las expectativas razonables de los ciudadanos frente a los actos de la Administración, sigue siendo una herramienta esencial en el ámbito del derecho social y del empleo. Saturnino no solo confió en la validez de la resolución que le concedía el subsidio, sino que durante años organizó su vida económica en torno a esa prestación. Pretender anularla 9 años después habría supuesto una vulneración del principio de proporcionalidad y una carga injusta para el ciudadano. En conclusión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia de 10 de octubre de 2022, dejó claro que la Administración debe respetar los límites temporales y asumir las consecuencias de sus propios errores. Don Saturnino no tendrá que devolver ni un solo euro de las prestaciones que percibió legítimamente, y su caso se convierte en un precedente más dentro de la jurisprudencia que refuerza los derechos de los ciudadanos frente a actuaciones tardías de la Administración. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.